en el cual vamos a realizar medición de la volatilidad financiera en portafolios de inversión. Para ello, a partir del EBIUS Workfile, archivo en EBIUS, precio de acciones ArchGuard, que corresponde a precios diarios accionarios de cierre. Estos precios accionarios están expresados en dólares y son, información, valga la redundancia, de tipo diario, que va desde el 18 de mayo del 2012 hasta el 13 de agosto de 2020. Esta información fue obtenida de Yahoo Finance. Y de igual manera, siguiendo a Angel 2001, que es una lectura que vimos en este curso, se pide calcular el retorno de un portafolio conformado por 4 activos. Tenemos acciones de Google, que representa el 10% del portafolio. Tenemos acciones de Facebook, que corresponden al 20% del portafolio, y tenemos acciones de Apple, que corresponden al 35% de las acciones, y finalmente tenemos también acciones de Coca-Cola, que representan el 35% de forma respectiva. Entonces, la suma de estos 4 tipos de acciones hacen el 100% del rendimiento. Para ello se pide estimar el mejor modelo ARIMA, P de Q, y su ecuación de varianza como medición de la volatilidad, con unas especificaciones para los errores mediante una distribución tipo T-de-Student conforme a la aplicación para series financieras. Los retornos diarios en las acciones se realizan a través de un cálculo continuo compuesto en estimación logarítmica, donde el retorno de cada acción de Google, de Facebook, de Apple y de Coca-Cola corresponden en escala logarítmica. Desde luego este es un logaritmo natural, que es una razón entre el precio de acción en tiempo t sobre el precio de acción en tiempo t-1. Que como hemos visto de forma previa, este es un retorno de tipo diario. Y esto equivale a una variación de precios, desde luego en una variación porcentual. ¿Qué son o cuáles son los ejercicios que vamos a realizar? Son varios puntos. Vamos a calcular los retornos para las 4 acciones y para el portafolio. Vamos a interpretar sus estadísticos descriptivos y vamos a también calcular e interpretar correlaciones. De igual manera, vamos a realizar la estimación ARIMA. Y aquí vamos a verificar la importancia de utilizar modelos de volatilidad. De igual manera, vamos a estimar modelos de volatilidad simétrica, GARCH 0,1, GARCH 1,1 y GARCH 0,1. Esto involucra solo un término de media móvil en el lado de la ecuación de la varianza. GARCH 1,0, que involucra solamente un término de varianza condicional autorregresiva, y finalmente GARCH 1,1, que involucra un término de varianza autorregresiva y un término de media móvil. Por otra parte, de igual manera, también se van a estimar
modelos de volatilidad asimétrica y otras extensiones de las familias Garch. Hablamos de una estimación E-Garch, hablamos de una estimación TARCH con un rezago umbral, estimación PARCH, C-Garch y AC-Garch. Estas son extensiones de las familias Garch. En función de lo anterior, vamos a comparar y seleccionar un modelo de volatilidad entre todos estos modelos con base en los criterios de información. Logaritmo de verosimilitud, Akai, Schwartz y Hannan-Quinn. De forma también vamos a estimar los valores en riesgo histórico a través del cálculo del valor en riesgo. ¿A qué es igual el valor en riesgo? Es igual al retorno estimado menos el retorno estimado menos un factor multiplicativo de confianza, esto se llama un factor de confianza, multiplicado por la desviación estándar condicional. Es importante señalar que este factor de confianza depende de dos elementos. En realidad es el valor T crítico, que contempla un nivel de significancia estadística. Usualmente estos niveles de significancia estadística está conformado por los niveles del 5 y del 1% respectivamente, que como ustedes recuerdan, el nivel de significancia es lo mismo que decir o hablar de un nivel de confianza del 95 y del 99%. Y por otra parte, esta letra griega que representa, es la letra Ni, corresponde a los grados de libertad representado por el número de observaciones en las estimaciones. De igual manera, como lo mencionamos, este factor este sigma sub t corresponde a la desviación estándar condicional de la ecuación de varianza en el mejor modelo Garch seleccionado, que puede ser simétrico o asimétrico. Una vez que tengamos las estimaciones de valor en riesgo, hay una pregunta que señala cuántas veces se incumple la condición donde las pérdidas observadas superan a la máxima pérdida calculada por el método VAR. Recordemos de que el objetivo del valor en riesgo es, como una herramienta de análisis de riesgo, es determinar la máxima pérdida esperada. Y para ello vamos a utilizar la medición de la condición, perdón, aquí hay un pequeño error, de la condición no cubierta, que es un indicador de Kupiec y que está mencionado por Kupiec 1995 y en Angelidis 2017. Y para terminar el taller vamos a estimar los valores en riesgo pronosticados hacia 10 días hacia adelante utilizando la ecuación 2, que es la ecuación VAR. Y finalmente vamos a reestimar los valores en riesgo a partir del mejor modelo seleccionado, considerando una estimación con periodo fuera de muestra, de igual manera a partir de la ecuación 2, que es la ecuación del valor en riesgo. Bien. Voy a abrir el archivo en Excel.
¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos los precios de 4 acciones. Tenemos los precios, estos precios, como les mencioné, fueron obtenidos de Yahoo Finance. Son precios diarios, expresados en dólares americanos, y corresponden a los precios de acciones de Apple o Apple, como quieran pronunciarlo, de Coca-Cola, de Facebook y de Google. Aquí la información está a partir del 18 de mayo del 2012. Y tenemos información hasta el 2020. Tenemos información hasta el 13 de agosto del 2020. Hemos dejado 10 días hacia adelante para hacer pronósticos. Cuando se utiliza la metodología de valor en riesgo, la literatura recomienda de que el valor en riesgo puede funcionar de 1 hasta 10 días hacia adelante. De forma posterior, digamos que serían periodos muy largos generalmente son periodos de corto plazo, de muy corto plazo, los que se realizan. De hecho, hay algunos modelos que inclusive en temas de volatilidades y predicción de retornos, ni siquiera utilizan datos diarios, utilizan datos por horas e inclusive datos por minutos. Hay un paper que publicó, por ejemplo, Eric Sivot, en el cual él explicaba de que su modelo podía predecir el retorno y podría predecir correctamente la volatilidad en el precio de las acciones para 3 minutos después con un alto nivel de precisión, pero solamente hasta 3 minutos hacia adelante. Después el modelo fallaba en términos de precisión. Entonces, estos son modelos de muy, muy corto plazo. Y bueno, también por ahí hay otro autor que señala de que predecir el comportamiento o el retorno en los precios de las acciones o mercados bursátiles es prácticamente, digamos que es muy difícil, porque si eso pudiera ser de esa manera, pues básicamente todo el mundo sería rico, ¿me entienden, no? Entonces, eso es la importancia. Y en nuestro caso, más allá de poder determinar cuál es el pronóstico con el retorno, lo cual, insisto, es bastante complejo, como medida de análisis de riesgo, lo que nosotros pronosticamos es la volatilidad o, en todo caso, desde el punto de vista del riesgo, la máxima pérdida esperada. Ahora voy a proceder a abrir el archivo en EBIUS.
En eViews, en el archivo, tengo dos hojas o dos páginas. Tengo una donde es mis bases de datos expresado en días. Y la otra, como ustedes pueden apreciar, tenemos más de 2000 observaciones. Que esto está más o menos direccionado a cómo han realizado los papers y aplicaciones que hemos visto en el curso, con muchas observaciones. Y luego tenemos otra página que es donde están las estimaciones que vamos a explicar en este curso. Aquí están los resultados del taller que está desarrollado. Sin embargo, básicamente lo que vamos a hacer es explicar paso a paso para que ustedes puedan comprender cómo se estiman los diferentes tipos de modelos. Bien, entonces voy a abrir, por ejemplo, voy a abrir el archivo de Coca-Cola haciendo doble clic. Estos son los precios accionarios de Coca-Cola desde el inicio de la muestra en el 2012 hasta el 2020. Podemos ver que existen algunos días donde no existen observaciones. Lo que sucede es que aquí se toma en cuenta, por ejemplo, si yo abro el grupo de variables, están todas las variables. Desde luego, aquí lo que toma en cuenta son los días en el cual no se realizaron cotizaciones bursátiles. Entonces, esos días donde no se realizaron cotizaciones bursátiles se registran como NA. Entonces, si yo abro, por ejemplo, Coca-Cola y grafico el precio de las acciones en Coca-Cola, como tenemos días sin observaciones, cuando tengamos días sin observaciones, debemos hacer clic acá, donde dice conectar especialmente para aquellos días donde no existan observaciones o existan datos faltantes, de tal manera que nuestra gráfica va a ser continua y por lo tanto las observaciones que estén pendientes van a ser omitidas. Bien, entonces estos son los precios por acción de Coca-Cola, que como podemos ver tiene un rumbo al alza. Esperaríamos de que sea una serie no estacionaria. Lo voy a maximizar. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá en el caso hasta febrero del 2021 era creciente y con el tema de la pandemia y el coronavirus a nivel mundial, lo que sucedió fue que las diversas bolsas colapsaron y por lo tanto eso también afectó a las empresas que cotizaban en bolsa y por lo tanto, de hecho, digamos, esta caída fuerte está expresada por el tema de la pandemia. Coronavirus, que los efectos más severos se vieron en el mes de marzo de este año y que a partir de ahí, después de marzo, digamos que los mercados financieros y los precios en diversas empresas han comenzado nuevamente a estabilizarse y a reportar precios mayores en relación a la caída observada. Yo tengo acá
Tenemos acá un grupo de variables donde están las 4 acciones, las de Apple, Coca-Cola, Facebook y Google. Podemos graficar de manera conjunta estas gráficas, estas series, perdón. Me voy a View y me voy a la opción de Graph. Graph. Como tengo observaciones, tengo algunos días que están sin datos o con NA, sin observaciones, conectamos los gráficos para que podamos visualizarlo de manera continua. Y por otra parte, también vamos a seleccionar la opción de múltiples gráficos. Seleccionamos OK. Si ustedes, este gráfico está en formato de área. Si ustedes quisieran verlo en formato, perdón, de línea y símbolo, pueden cambiar el tipo de gráfico. Entonces, algo que es recurrente en en estas 4 empresas es que los precios de las acciones tuvieron una caída en marzo del 2020, de este año. Sin embargo, esas caídas fueron en diferentes magnitudes. Por ejemplo, en el caso de Google, si yo me fijo en el valor máximo que tenía antes a la caída, estaba en $1.500 el precio de la acción, cayó hasta $1.057 en el caso de Google. En el caso de Facebook, que estaba en un nivel máximo de $222 por acción, cayó hasta $146. En el caso de Apple, que estaba en 326 cayó hasta $223. Y en el caso de Coca-Cola, que estaba alrededor de los $59, cayó inclusive hasta los $37 por acción. Dado esto, ¿cómo podemos calcular los retornos de las variables? Para calcular el retorno de Apple, yo lo que debo hacer es crear una nueva serie. Para crear la nueva serie me voy a Quick. Y en Quick, en generar series, voy a crear una nueva serie. Que en este caso, mi nueva serie se va a llamar R, para que ustedes puedan ver cómo se calcula el retorno, por ejemplo, de Apple. R-Apple, y voy a poner el logaritmo del precio de la acción de Apple dividido entre el precio de la acción de Apple, pero con un periodo anterior. El periodo anterior lo ponemos poniendo entre paréntesis -1. Esto hace referencia al periodo T-1. Y finalmente cierro el paréntesis. Si yo esto pongo OK, me va a salir un mensaje de que la serie ya está creada. Ya la tengo creada acá la serie. Si la verifico, básicamente es R. Si quiero ver cómo han calculado la serie, puedo ver en PROC, generar por ecuación, y me aparece el cálculo de la serie respectiva.
En este caso, esta es la forma como se ha calculado la serie. Si veo de Coca-Cola, para ver cómo se ha generado la serie, me voy a PROC. Generar por ecuación. Entonces, el cálculo de la serie R-Coca-Cola es igual al logaritmo Coca-Cola, que es el precio de la acción de Coca-Cola, dividido entre Coca-Cola menos 1, ¿no? Entonces, todas las series tienen el mismo cálculo, que esto es el llamado retorno continuo compuesto. Lo propio para Facebook. Verificamos que se hubiera calculado el retorno como una razón logarítmica entre el precio en tiempo t y el precio en tiempo t menos 1. Y finalmente Google, ¿no? Verificamos que el retorno de Google se hubiera calculado a través de una razón logarítmica, comparando el precio de la acción de Google en tiempo t y el precio de Google en tiempo t menos 1. Si yo quiero graficar a todos mis retornos, voy a seleccionando control y seleccionando clic a cada serie. Voy a seleccionar el retorno de Apple, el retorno de Coca-Cola, el retorno de Facebook y el retorno de Google. Una vez que he seleccionado estos 4 retornos, haciendo clic derecho, puedo abrir las series como grupo. ¿Okay? Fíjense ustedes que hay observaciones NA por los días donde no existió cotización en la bolsa. Si quiero graficar estos retornos, me voy a View. Y en View vamos a dar la opción de gráfico. Vamos a graficar con una especificación de líneas y símbolo y vamos a graficar en múltiples gráficos para que los gráficos aparezcan de manera separada. Y como tenemos observaciones vacías, vamos a darle la instrucción a eViews a que se omitan esas observaciones vacías y por lo tanto nuestra gráfica sea continua. De nuevo, View Graph. Y OK. Entonces, estos son los retornos diarios de las 4 acciones. Retorno diario de Apple, retorno diario de Coca-Cola, retorno diario de Facebook y retorno diario de Google. Si podemos apreciar los periodos hay periodos de volatilidad, periodos de tranquilidad, buenos retornos, malos retornos, ¿no es cierto?
pero digamos que acá tenemos la mayor volatilidad. Por ejemplo, en el caso de Apple, en el periodo, la mayor pérdida se observada, fue el 16 de marzo del 2020, con una pérdida diaria cercana al 14%. Y de igual forma ha existido mayor volatilidad de forma posterior también. En el caso de Coca-Cola, si solamente analizamos las máximas pérdidas, han sido del 10% de forma diaria. En el caso de Facebook, la máxima pérdida observada no fue inclusive el 2020, sino fue en el 2018, el 26 de julio del 2018, 21%. Y si vemos en el caso de Google, la máxima pérdida observada fue el 16 de marzo con una pérdida diaria en el 12% de las acciones. Si ustedes quieren guardarlo este gráfico dentro de su archivo, de su Workfile, primero deben congelarlo y una vez que lo congelen deben darle la opción de nombre. Bien, para ello vamos a irnos a nuestro taller y ver cuáles son las preguntas que nos realizan. O en otras palabras, qué es lo que nos pide. El primer punto es calcular los retornos para las 4 acciones y para el portafolio, interpretando sus estadísticos descriptivos y correlaciones respectivas. Para poder trabajar en estimaciones, necesitamos una serie de tiempo, necesitamos una página en la cual no existan observaciones NA. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que llevamos estos retornos, por ejemplo, los podemos llevar a un archivo en Excel, y eliminamos todos los periodos que sean NA. Eliminamos todos los periodos que sean NA, porque necesitamos una muestra en tiempo continuo para poder hacer las estimaciones. Usualmente aquí si vemos las fechas que tenemos son 18 de mayo, luego de ahí del 18 se va al 21, 22, 23, 24, 25, del 25 se va al 29, 30. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que esta es una muestra de 5 días. Sin embargo, en la bolsa o en las bolsas no se cuentan también los días feriados. Entonces, es una muestra irregular. Es una muestra irregular porque, por una parte, son 5 días, pero si hay feriados, esos feriados tampoco tendríamos observaciones. Entonces, en primer lugar, necesitamos filtrar de que nuestra nueva base de datos no tenga variables o no tenga días omitidos. Por otra parte, lo que hacemos de igual manera es en eViews crear una nueva página. Les voy a explicar cómo hacemos esto. Creamos una nueva página. Aquí lo que debemos, como nuestra frecuencia no es regular, no puede ser una frecuencia de 5 días porque
en esta frecuencia diaria de 5 días también se toma en cuenta lo que son feriados. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Lo que debemos realizar en primer lugar es realizar un Word file de tipo no estructurado. Esto es recomendable para series de edad, para observaciones que tienen una frecuencia irregular. Y aquí lo que debemos realizar de forma inicial es incluir el número de observaciones que queremos que existan. En este caso, vamos a verificar de que tenemos 2073 observaciones. Y a eso le vamos a sumar, 10 días adicionales. 10 días adicionales. Como nuestra muestra termina el 13 de agosto, le vamos a sumar estos 10 días. Entonces, digámoslo así, que estábamos acá. Que nuestro total de observaciones no va a ser de 2073, sino va a ser de 2083 observaciones, incluyendo 10 días para pronóstico futuro. Si queremos ponerle un nombre, le vamos a poner, por ejemplo, le podemos poner importación. Irregular, ¿no? Esto es cuando la frecuencia es irregular. ¿Okay? El paso siguiente que vamos a hacer es copiar todas nuestras observaciones. En este caso, yo voy a seleccionar desde Apple hasta Coca-Cola, Facebook y Google. Y vamos a seleccionar toda nuestra muestra, hasta donde termina la muestra. Vamos a copiar. Voy a copiar. No estoy copiando aún las fechas. Vamos a copiar. Copiar. Repito, aquí estamos ya filtrando de que no existan observaciones NA o días sin observaciones. El siguiente paso que voy a hacer es en esta hoja, en esta página no estructurada, voy a dar clic derecho, seleccionamos clic derecho y pegamos. Paste. Y luego damos siguiente. Por default damos siguiente y finalizamos. Me hace una pregunta si deseamos vincular las series importadas a la fuente externa. Seleccionamos no. Y mis series fueron pegadas, sin embargo,
Como esta es una frecuencia irregular, lo que debemos ahora es importar la nueva serie de datos con frecuencia de tiempo irregular. Aquí, insisto, la frecuencia es cada 5 días, pero ya está filtrada y eliminada de los feriados. Entonces, la siguiente etapa que yo voy a hacer es incorporar, voy a copiar todo esto que es mi nueva base de datos, incluyendo, de igual forma está incluyendo hasta el periodo de pronóstico. Lo copio, incluyendo el rótulo, lo copio o lo copiamos y nuevamente lo pegamos. Lo pegamos en nuestra página. Y seleccionamos siguiente hasta finalizar. Al final nos hace una pregunta si deseamos vincular la serie importada a la fuente externa, ¿no? Aquí la respuesta es no. Entonces, lo importante de esta serie date es que es una frecuencia de serie de tiempo, es diaria, pero es irregular. Entonces, yo voy a graficar, este es el retorno, estos son los precios de las acciones de Coca-Cola. Si yo grafico esta serie de tiempo, ¿cuál es el problema? El problema es que acá no me aparecen las fechas, solo me aparecen el número de observaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo cambiar esto para que me aparezcan las fechas? Una manera, en este caso la manera más propicia, es cambiar la estructura en el archivo, en la página de WordFile. Para poder cambiar este formato, dicho de otra manera, me voy a Proc. En Proc lo que hacemos es, nos vamos a estructurar la página actual, vamos a reestructurar y lo vamos a hacer con los datos de una serie específica. Vamos a reestructurar la página con una serie de tiempo y acorde a sus fechas específicas. Esta opción, insisto, se utiliza para personalizar series de tiempo a frecuencias que son irregulares. Entonces, lo que debo aquí seleccionar es el nombre de la serie en la cual vamos a especificar nuevamente nuestra página de datos y por lo tanto va a tener la configuración final. En este caso vamos a reestructurar nuestro formato a que todas las series tengan el mismo formato que la serie de tiempo llamada date. Y damos OK. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Lo que pasó ahora fue que en este caso se cambió el formato a una serie de tiempo irregular. Entonces, si por ejemplo ahora grafico el precio de las acciones de Coca-Cola, parece que sucedió algo.
bueno, en realidad de esta manera es como se puede cambiar a una nueva página, que es donde ya tenemos estructurada nuestra frecuencia irregular. Entonces, aquí tenemos ya en el archivo que yo les he compartido los precios configurados a una serie de tiempo irregular. Repito, 5 días a la semana, pero 5 días a la semana, pero eliminando el tema de los días feriados. Bien, como en el archivo que ustedes tienen en estimación diaria, 5 días de manera irregular, tenemos calculado los retornos, que fue lo que vimos en una sección previa, el retorno de Apple, el retorno de Coca-Cola, el retorno de Facebook y el retorno de Google. ¿Cómo puedo calcular yo mi serie retorno del portafolio? Aquí siguiendo a Angel 2001 y siguiendo la especificación planteada, me señala de que el retorno va a estar conformado por estos 4 activos y va a estar conformada en esta composición. Google 10%, Facebook 20%, Apple 35% y Coca-Cola 35%. Entonces, básicamente lo que debo hacer es este cálculo. Para hacer ese cálculo debo crear una nueva serie. Debo crear una nueva serie que se va a llamar R portafolio, que va a ser el retorno del portafolio. ¿Y a qué va a ser igual esta nueva serie? Va a ser igual al 0.10. El retorno es la composición con base en el retorno de Google, más 0.20, que es la participación del retorno de Facebook, más 0.35 por, que es el retorno de Apple, más 0.35, que es la participación en los retornos de Coca-Cola. Entonces, si sumamos la participación de 0.10, de 0.20, de 0.35 y de 0.35, eso es igual a 1, ¿no? Siempre debemos, el signo de multiplicación está por el asterisco, que es esto simboliza el por, y por los respectivos retornos que han tenido que calcularse de forma previa. Entonces, si verificamos, tenemos el retorno de nuestro portafolio. Y están con las fechas respectivas. Entonces, aquí la parte importante, en primer lugar,
es que hubiéramos calculado el retorno de Apple. Voy a seleccionar el retorno de Coca-Cola, el retorno de Facebook, el retorno de Google. Y el retorno del portafolio. Entonces voy a abrir estos retornos, los voy a abrir como grupo. Y en primer lugar lo que voy a hacer, por favor les pido si pueden poner en, Cristian, si puede poner en silencio, o quién está con micrófono. Es Carola Herrera. Vamos a... Bien, gracias. Entonces vamos a poner multiple graphs. Si hubieran datos NA, los vamos a conectar para omitirlos, ¿no? Es decir, excluye las observaciones donde no existan observaciones. Y graficamos. Parecido a los papers que hemos leído, ¿no? ¿Qué dicen, compañeros? Sí, se parecen, doctor. Son similares, comportamiento. Sí, correcto. Entonces, fíjense ustedes, estas son las 4 acciones y este es el resultado del portafolio. Como ustedes saben, el portafolio es un conjunto de activos. Este sería el resultado ya de estos 4 activos, ¿no? Si queremos ver los estadísticos descriptivos, nos vamos a View. En estadísticos descriptivos, nos vamos a muestra común. ¿Qué significa muestra común? Significa de que todas las observaciones, de que todas las series van a tener la misma cantidad de observaciones. Muestra individual significaría de que se respetarían las observaciones de manera individual, es decir que estas series podrían tener diferentes cantidades de observaciones. Nosotros vamos a seleccionar una muestra común. Vamos a dar aquí una pequeña pausa por si alguien por ahí ha tenido un pequeño retraso.